Los periodistas. Los periodistas. El ciudadano Miguel Quiñones Vila hace su Con el aparición. periodista José Ramón Fernández. No, Digo, ese es otro. estaba pensando en el fútbol. Ándale, ándale, ándale. Está sacando boleto. No tienes idea de fútbol, pues te tengo que fregar Tengo en ni algo. idea de eso. Yo nada más leí que estaban muy felices unos que se visten de amarillo y muy tristes unos que se visten de azul y que creo que eh, Los de azul estaban mentando madres el y los de cemento, ¿no? amarillo le echaban porras a Claudia. Pero que unos tienen que ver con el cemento, pero no con el que se huele, sino con el otro, ¿no? No, hasta ayer salió una nueva demanda contra Billy Álvarez, que era Anda. el presidente de Cruz Azul y de la cooperativa, pues un madral de años. Hasta ayer se recordó, y como Xochitl es fanática del Cruz Azul, Sí. pues yo creo que también por ahí el América encontró nuevos adeptos. No, no, no. Ya estamos ahora sí que en las últimas. Qué bueno que ya se acabó esto. Sí, gracias a Dios. Porque la verdad Gane quien gane, ya estamos hasta la madre. es que estamos hasta la madre. O sea, ya enoja estar viendo, porque es que además interrumpen los programas que tú quieres ver o que para mí tienen cierto interés. Por ejemplo, los noticieros de Puebla es una campaña permanente por candidatos a diputados, alcaldes, a, a, a presidentes municipales, a gobernador. Puta, dices, ya párenle tantito. Gastan lana a lo güey que no les va a redituar nada porque toda la publicidad que han hecho las últimas 2 semanas sirve para molestar al votante. O sea, para decir, ya váyanse al carajo, yo ya ni voy a votar. Esa es la realidad. Y después sacan Comentaba yo el argumentos tanto, ¿eh? comentaba Sacan yo, argumentos tanto, pues, uno en contra de otros, que ya te da hasta risa. Te comentaba interrumpí. yo, no me oyes, traes broncas con el, No, sí te oigo, sí te oigo. digo que comentaba yo el lunes con los de la mesa de los lunes sobre el porcentaje de abstencionismo previsto. Y según un estudio que salió publicado en un portal que se llama La Lista de la Ciudad de México, 4 de cada 10 personas van a abstenerse de votar. Estás hablando Mira, de un porcentaje superior al porcentaje con el que ganó López Cedillo, Obrador. que ganó López Obrador, con el que ganó Fox. El presidente que menos votos tuvo, o sea, que más abstencionismo tuvo fue Calderón. Calderón, fíjate. Pero sí, este es un asunto que a mucha gente le está llegando porque están cansados de los partidos políticos, de sus métodos, de los discursos, de la forma en la que se refieren el uno al otro. O sea, sí llega un momento en el que dices, oye, ¿y estos nos quieren gobernar? Pues qué onda, maestro. Yo de los partidos políticos no sé si estoy cansado, pero de lo que sí estoy hasta la madre es de los líderes de esos partidos políticos. Ujú. Todos, ¿eh? No se salva nadie, nadie. Ahí no se libra ninguno ni de refilón. Todos son odiosos, todos son... Ve cómo están echándole leña al PRI y al PAN porque sus presidentes están en el primer lugar de la lista nominal. Bueno, pues están así, pero en el de Morena lo dieron de baja, pero él estaba en primer lugar, ¿sí? El de Movimiento Ciudadano, que Dante Delgado no está en primer lugar, Sí. y si no está en primero, está entre los 4 primeros, que es ir cincho con salir. Entonces, ¿qué se atreven a criticar unos de otros si todos son la misma calabaza revuelta? Calabaza por no decir mierda, eso es la verdad. ¿Sí? Porque la verdad es que eso es lo que son. Los líderes políticos están
perdidos. Hoy renuncia la que fue la que le tiró al PRI, Ándale, a Morena. Bueno, Alejandra, ¿qué onda la que es del Moral. originaria? Renunció al PRI el lunes, Sí, mentándole la madre, sale sí, muy abrazada con Claudia, la sí, foto la sube Claudia, sí, sí. y en febrero todas las porras eran para Xochitl y sale muy abrazada con Xochitl, y el tweet lo subió ella, no lo subió Xochitl. Sí, Entonces, sí. toda la leña que tiraron hace un año para la elección del Estado de México y ahora renuncia. ¿Qué significa? Que cambió de ideas, No, que pues le llegaron a al ver, precio, qué que le necesitas? llegaron al precio, que le amenazaron con la familia. Espérame, O sea, espérame. te puedes hacer mil Oye, suposiciones, cabrón. soy, Miguel, hoy no estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí estoy escuchando, A pero ver, estoy hasta la madre. sí, pero cuando te digo algo y te sigues, quiere decir que no me estás oyendo. A ver, tú dime en tu sano juicio, a la edad que tú tienes, ¿en qué momento has cambiado de ideología, has cambiado de, no sé, de pertenecer a algo? En qué momento pudiste hacerlo o qué tuvo que pasar para que tuvieras esta situación de cambiarte ideológicamente de algo? O sea, Mira, buscas ser gobernadora de un estado gobernado por el PRI, históricamente el bastión de los priistas, el Estado de México, ¿no? sí, sí, sí. Y qué tuvo que pasar para que antes de un año dijeras, ya no quiero estar en ese partido político, ahora me voy con el que me venció? Hubo una situación hace tiempo cuando se hizo esta elección en el Estado de México, salió una nota, un comentario, no sé si lo platiqué contigo o con alguien más, que decían que el, el grupo Atlacomulco no había perdido el Estado de México, no habían perdido las elecciones. Las elecciones las había perdido el PRI. Y te daba una explicación y hacía un análisis de los negocios que tiene el grupo Atlacomulco, Banorte, los negocios con el gobierno federal, la cantidad de Cliente. casinos, de juego, de todo este rollo. Entonces dice las constructoras, entonces decía el análisis que la señora del Moral y el PRI pues, habían perdido, pero no el grupo Atlacomulco. El grupo Atlacomulco no le metió dinero o no le metió todo lo que le tenía que meter o no le cumplió con lo que le habían dicho y ellos prefirieron conservar sus negocios, una posición pragmática. ¿Se habrá dado cuenta la señora del Moral y dijo, pues ahora yo me voy con los otros? ¿O la señora del Moral ya estaba desde un principio, desde antes ya sabía que iba a perder y ya había negociado algo? Y esto que negociaron se da ahorita en este momento en un escenario en el que necesitan de los votos que tuvo la señora del Moral para ganar la presidencia de la República. O sea, el activo que la señora del Moral representó para la alianza PRI, PAN, PRD y demás hierbas, sobre todo hierbas, eso viene a compensarle lo que pierden en la Ciudad de México, porque si es eso, o sea, pensando pragmáticamente, Miguel, si es eso, quiere decir que los datos que nos están revelando las encuestadoras que favorecen a Claudia Sheinbaum no son ciertos. Son falsos, ¿sí? Hay algo que está pasando. Pero mira, tú te estás yendo a hace un año o poquito menos de un año con esto del grupo Atlacomulco, pero la realidad es que este cambio se dio hace 3 meses o de 3 meses para acá, porque el veintitantos de febrero, la señora del Moral salió apoyando a Xochitl, ¿sí? Sí, Y sí, subió o un sea, tweet. por eso Entonces, te pregunté primero, marzo y abril para cambiar de opinión. ¿cuánto ¿Qué tiempo ocurrió? necesitas para cambiar de opinión? O sea, ¿qué debe suceder para que cambies de opinión? ¿Lo haces de la noche a la mañana? Nunca, jamás, jamás, jamás. Eso jamás. Puedes cambiar de opinión a través de los años,
cuando ves que la ideología que tú defiendes no es apoyada por los líderes que se supone que piensan igual que tú, ¿sí? Pero para eso pasan años, porque siempre hay alguna oveja negra en el camino. Y te voy a poner algo, el PSOE en España. Para mí, mi ídolo de la política se llama Felipe González, ¿sí? Pero si llega un Zapatero, no por eso voy a dejar de pensar que el PSOE es bueno, o que el PSOE cumple con mis expectativas de gobierno. ¿Me explico? Más o menos. ¿no? Aquí en México se puede decir que yo siempre voté por el PRI. ¿Por qué? Porque el PRI se acercaba al PRI que yo conocí hace muchos años, donde su idea, y no estaba mal, hasta que llegaron los La tecnócratas. frase no es así, ¿eh? La frase es que tú votabas por el PRI porque se acercaba a lo que simplemente soñaste. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y no era un puesto político, era ubicarme dentro de un contexto de la frase que utilizaba el PAN, el bien común, ¿sí? Pero tomando en cuenta todo lo que había hecho el Seguro Social, pues quieras que no, es un gran servicio, el Infonavit es un gran servicio, Fonacot es un gran servicio, las instituciones que creó el mismo sistema. El Tratado de Libre Comercio, para acabar pronto, aunque ya lo hizo un tecnócrata, ¿sí? Es el que ha mantenido a este país a flote durante los últimos 30 años. Si no tuviésemos Tratado de Libre Comercio y siguiésemos dentro de esa burbuja donde siempre nos encerraron, pues estaríamos perdidos en el tercer o cuarto o quinto mundo. Argentina al lado de nosotros sería una potencia mundial. Esa es la realidad. Nosotros teníamos el mejor vecino bajo circunstancias de comercio, no porque nos fuese a defender ni nada. Cuando toca el timbre, mi perrita se vuelve loca. Entonces, dale paciencia. Chevy. Bueno, ¿cómo ves los cierres aquí de Puebla? Tenía yo tu lugar ahí de Armenta, ya estaba la entrada especial para ti, pero no llegaste. ¿Quién está en la casilla blanca? O sea, la que no tiene nombre. ¿Ya Blanca? Sí, o sea, hay una casilla que es para poner Para el que tú quieras poner, pero tienes para que el que yo poner quiero poner. Creo que con voy a tachar el esa sin nombre. poner nombre. No, tienes que poner con el nombre y los apellidos como aparece en el IFE. No digo, pero la casilla no marcada, puedo poner a quien yo quiera, ¿no? Eso, Puedo pero poner, con los nombres completos, si no se anula. ¿Co? no, voto nulo, no. Bueno, de por sí, no voy a ir a votar, no puedo. ¿Por qué? Me atonté y no pedí la de los incapacitados, y realmente dentro de 8 días no voy a poder levantarme todavía ni dar un paso. ¿No? Yo creo, yo Kevin, haría el esfuerzo, pues un voto es un voto, quizás sea el voto decisivo, quizás sea el voto que cambie la historia de Puebla. ¿Quién pero sabe? yo no puedo hacerlo, no me puedo subir en una silla de ruedas, no puedo dar ni un paso, ni uno. El sábado me vino a ver un ortopedista Ajá. muy fregón, vino de México y me dijo que el brazo, por ejemplo, prácticamente lo tengo perdido. ¿Cómo? Sí, o sea, lo que se supone que me habían operado muy bien, que es el codo, pues está operado de la fregada. Y Válgame. entonces el hombro, que era lo que estaba mal, aparentemente está bien, pero para una de las opciones para salvarme algo el brazo es soldar el cúbito y el radio con el hueso del brazo, se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, me va a quedar el brazo como en escuadra. Es una, a menos que él descubra alguna, exactamente, a menos que él descubra alguna forma de poder ayudarlo, ¿no?
de poder solucionar ese problema. El fémur, pues está mal ensamblada la parte que fue expuesta con el resto del fémur. Entonces va a ver y analizar la posibilidad. Yo le dije, si cojeo me vale madre. Me dice, pero no es solamente el cojear, es que la rodilla también desvía y por lo tanto pues habrá a lo mejor que volver a fracturar y meter un injerto de hueso. Eso te iba yo a decir, que el tema es que el origen es que te operaron mal Me operaron mal. Sí, no. y no Bueno, puedes no me denunciar. han podido hacer nada porque la escara, pues no hay forma de arreglarla, ¿no? La escara tiene su tiempo y ya está cerrando, gracias a Dios. Lo que en un inicio, allá por enero, era un hoyo, un socavón donde te entraba el puño completo, casi hasta llegar al hueso. Ahora, pues entra medio dedo y es de ese ancho. Entonces, de alguna forma, el proceso va bien. No es No, muy exagerado esto de que metieras el brazo. no me metía el puño, la que me venía a curar, metía todo su puño dentro del hoyo y casi me llegaba al hueso. Santo Dios. No, sí fue, eso ya fue otro problema, ¿no? Eso no es culpa de la caída, eso fue culpa de la tensión en México, de los movimientos. Las escaras le sale a la gente que está inmóvil en una cama. Sí. Entonces se va llagando, esa Sí. llaga no se atiende y se va haciendo una úlcera y esa úlcera pues va creciendo y creciendo y creciendo hasta que pues y el dolor endemoniado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso ya es otro Pero tema, eso esto, ya no. sí sabes que todo lo que se hace en la vida lo pagas. Sí, claro, yo hice muchas malas, hice alguna, pero creo que ya me están debiendo, cabrón. Estás, quién sabe qué tanto le hiciste a algunos amigos comunes que estás pagando ahorita. Pero creo que me están saliendo a deber, me están quedando a deber. Era como aquella famosa frase en tiempos de sabias personas en que decían que nada más le iba mal a los parejos, a los pendejos, y hoy ya le va mal a todo el mundo, ya agarraron parejo. Entonces, así es. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada. Pero sí, Xochitl, bueno, la oposición perdió un voto. Desde luego no iba a ser Maines, ¿eh? Ese sí me patea el hígado. La cola de caballo, fíjate que depende de situaciones. Hay veces en que la ves muy copia y calca, o es muy buen actor, actriz. Por ahí estuve viendo algunos videos de cuando era líder estudiantil con Sí, aquellos famosos, cuando tenía el el Monch, pelo crespo. ¿sí? Y la verdad era buena, o sea, y sus ideas tampoco me disgustaban, o sea, también fui estudiante. Entonces, ahí es donde empiezas a evaluar por qué tantos cambios. De entrada, la rigidez con que la manejan sus asesores. O sea, si ves sus estudios de escenográficos, está muy marcado, siempre es lo mismo, mover los dos brazos como que vamos a ganar, la forma de hablar está muy continua, muy igual en todos los discursos. Entonces, antes era más fresca, por lo menos cuando era más joven, la época aquella de la famosa huelga de la UNAM, que duró casi 10 meses con el Monch y algunos, o no me acuerdo si se llamaba así, y algunos más, ella estaba ahí y era líder, y un líder al que la seguían las gentes, o sea, no era de decir, es una más del montón o de la bola, como ocurre aquí con algunos políticos poblanos, sino que era líder en serio. Entonces, el pegarse tanto a López Obrador, yo creo que es la que la perjudica para quitarse votos, no la ayuda. Me refiero a la defensa de ideas, de Sí, 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 te conceptos entiendo, y te entiendo. simbolismos, ¿eh? Claro, claro, claro.
Oye, ¿y cómo ves el presunto atentado a la casa de campaña de Pepe Chedraui? ¿Les crees? Presunto atentado a la casa de campaña de Pepe Chedraui. Yo no Sí. me enteré. Ah, pues te lo ¿Qué- pongo. ¿Fue cuando la granizada o qué? No, 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 no. Es lo que dijo hoy en la mañana. Bueno, ayer en la mañana. Bueno, pues estamos en la última semana de ya de los cierres de campaña, ya la última semana de campaña. Se está con nosotros Pepe Chedraui, candidato a la presidencia municipal de Puebla por Morena. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy Buenos bien, días, Pepe. Alberto. Vamos a ampliarlo para. Ahí lo ves bien, Sí. para ver los gestos, caras y gestos. ¿Quién es el periodista? Cuéntanos qué viene para estos últimos 3 días de campaña. Seguimos caminando cerca de la gente, escuchándolos, sumándonos. Estamos muy contentos. Nos fue muy bien, por supuesto, en el cierre con nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. La verdad, la respuesta de la gente, muy contentos y a la vez ocupados por este malestar que traen los opositores, y lo digo acá abiertamente. Ayer fuimos víctimas, vamos a llamarlo así. Nos lanzaron unas bombas molotovs allá en la oficina. Eso tenemos reportes de que se incendió la oficina de las ánimas. No tenía absolutamente nada. No, traen mal la brújula por lo pronto, pero mal, porque lo que quieren hacer es violentar esta elección. Yo responsabilizo directamente a Mario Riesta, por supuesto, y a todo su equipo de campaña, y exijo a la Policía Municipal estar atento a lo que está pasando para que la gente pueda salir en paz. Puebla se merece salir en paz a votar, y como te digo, fuimos víctimas de este atentado. Se va a denunciar, por supuesto. Pomos Molotov, ya sabes, esas con gasolina, yo me supongo. Fue ayer en la noche. Ahorita saliendo de aquí nos vamos a una reunión de seguridad con mi equipo, por supuesto, para ver qué se va a hacer, para denunciarlo, por supuesto, y que le digamos a la gente que tiene que estar tranquila, que Puebla puede salir en paz, puede salir a votar, por supuesto, que salgan a votar, que son ya patadas de ahogado de la oposición. Como te digo, responsabilizamos a Mario Riestra, a su equipo de campaña, y exigimos a la Policía Municipal que se ponga a trabajar y que deje de estar apoyando eventos públicos, que se ponga a trabajar por el bienestar de Puebla y de los poblanos. Pepe, en el tema de las propuestas, bueno, Esto es lo que dijo en un programa de radio la mañana del lunes Pepe Chedraui. ¿Quién es el periodista? No tengo la menor idea. Te voy a poner el comunicado que mandó después de esto el PAN, para que, o sea, es increíble, ¿no? Pero esta es la Puebla que estamos viviendo, estos son los políticos que tenemos. Y a mí me preocupa porque, pues, creo que ni por uno ni por otro lado. Sí, pues lo que te decía. Ahí Yo está el voy a poner comunicado. tu nombre. Yo pongo el tuyo y tú pones el mío. Lunes 27, comunicado 67. Que no se utilicen distractores ante la caída en las encuestas de los candidatos de Morena, dice el PAN Puebla. Ante los hechos denunciados a través de los medios de comunicación por parte del candidato, etcétera, manifestamos lo siguiente. Desde el PAN no se resta importancia a cualquier acto de violencia sufrido por cualquier partido político o candidato. Acción Nacional ha sido el primer instituto político de la mano de los partidos que integran la coalición en exigir que se garanticen las condiciones de paz y tranquilidad durante el proceso electoral, por lo que se reitera el llamado a las autoridades competentes para tomar medidas al respecto. Resulta preocupante que el presunto atentado no fuera dado a conocer de manera inmediata y que se haya presentado una denuncia al respecto. Además, es necesario señalar que Morena ha admitido públicamente tener en su campaña a exconvictos que han reconocido prácticas electorales ilegales. Esperamos que esta situación no sea utilizada como un distractor o un acto desesperado ante la caída del candidato de Morena en las encuestas. Bueno, hablan de la marea rosa, etcétera. Te voy a poner las fotos. A ver, ¿tú qué piensas? Porque es que esto son cosas curiosas, ¿verdad? Mira, las fotos que divulgan las redes sociales. Ay, Dios mío, ya la perdí. Atentado de Pechedra. A ver qué.
Si me salen las fotos de las redes, que son las que más divulgación tienen. Estas son, mira, el Heraldo, el Síntesis, son las... Ahorita te la pongo. Aquí está. Mira, esta es la foto que se publicó en el Heraldo de México, pero en el Heraldo de Puebla. Te digo, la verdad, si era una bomba Molotov, perdón, yo simplemente leí manuales de guerrilla. Las bombas Molotov no se avientan contra la puerta porque hay el riesgo de que cuando la avienten les explote, que la explosión se vaya hacia el que la aventó. Las bombas Molotov tienen que aventar a una distancia y aquí abriendo este espacio, pues ahí es donde debieron haberla echado. ¿Me explicó? No, pero ahí no quemaban nada porque no había nada dentro. No, no lo sabes, pero bueno, esta es la foto que se divulgó, este es el comunicado de Morena, y luego, es curioso esto de veras, pero a lo que tenemos que andar llegando, ¿verdad? Hacerles la tarea. A ver, luego, aquí tenemos otra foto. Esta es la, ay, nanita, la ranita. Este es otro ángulo. Este es otro ángulo de la casa de Pepe Chedraui, en Las Ánimas. Ahí no se ven los daños, nomás está, porque esta es la entrada principal. Ahora te voy a poner lo que publicó El Sol de Puebla. Esta es la foto que publica El Sol de Puebla. O sea, las redes sociales cortaron la foto aquí y para acá. Voy a quitar el anuncio para que se viera esto. El Sol de Puebla toma una foto de la parte lateral de la casa. Es decir, la entrada principal que te mostré antes, Sí. la de esta, que está al lado derecho, esta, y la que presenta el sol, que es a la vuelta. Este es el atentado. ¿Cómo ves? Es más falso que una moneda de 3 pesos, pero hay que llamar la atención de alguna forma. ¿Y para qué Van a decir, llamas la atención? ¿Cuál sería tu objetivo de llamar la atención? pues que tú eres el bueno y los otros son los malos. ¿No? ¿O que las cosas no te están funcionando? Bueno, eso ¿Es ya lo eso? sabemos. ¿Es un acto desesperado? No sé. Desde un principio se vio que las cosas no le estaban funcionando. Yo acepto todos los errores que cometió Riestra con su campaña futbolera, pero Que pues parece ser quieras que es que lo que no, más resultado le dio, lo de la campaña futbolera. es a lo que iba. Parece ser que eso sí caló entre la ciudadanía. Pepe Chedraui realmente ha estado poco. La otra cosa que se le fue encima fue el no querer debatir y no querer debatir a través de algo propuesto por el INE, ni querer debatir, por ejemplo, en el programa de ustedes de cuchara, cuchillo y tenedor. ¿Entiendes? Porque el desdecirse de algo que dijiste que sí vas a hacer tampoco te muestra mucha... Y el otro día ya me dijo ahí alguien, no, le pusieron una trampa. ¿Cuál trampa? Si él Carajo, fue el que lo dijo. Yo si la únicamente le pregunta dije, está más clara que el agua. ¿quieres que lo invitemos? Sí, yo vengo, yo esa. No, me avisan con 15 días de anticipación. Entonces, ¿cuál trampa? No, eso no son trampas. Hay que tener categoría para decir, oye, ¿quieres que nos enfrentemos a en una mesa ¿Ves de por cuates? qué ¿Sí no o me no? dejan No, no entrar? quiero, ¿Ves por qué no no me quiero, dejan entrar punto. al libanés? Ah, bueno, pero porque eres de San Francisco, cabrón. ¿Hay San Francisco en Líbano? Yo, en mi origen, tenía un perfil libanés,
No, Bueno, no, a no. ver, última pregunta, porque sé que hoy tienes prisa, tienes que ir al baño y eso. ¿Sí No. viste este asunto de la iglesia que convoca a votar? A ver, vi un video de un cura, claro, No, y bueno, vi no el el video. del cura. Esto es lo que se está distribuyendo, Sí, y está bien, o sea, yo lo no que lo veo pegaron mal. Sí, en las, a ver, ¿cómo se llama? En las rejas de algunas iglesias, en los atrios de algunas iglesias. La iglesia se lanzó a fondo a convocar a votar, Miguel. ¿y tú lo ves mal? No, yo lo Yo veo correcto, tampoco, yo pero lo veo muy bien. siempre y cuando, Miguel, el 3 de junio, o cuando se califiquen las elecciones, el 4, el 5, el 6, no sé qué día, que se califiquen las elecciones, la iglesia haga con la misma fuerza un llamado a los que perdieron y a los que ganaron a la reconciliación. Sí, y si hay Entonces, fraude, decía y si yo, hay fraude, es de buena que fe. se enfrente, que se enfrente al fraude y que Exacto, lo hable y que lo exacto, diga, exacto, ¿sí? exacto, exacto, correcto, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Porque no se trata nada más de hablar antes de a toro pasado, que puede darse el caso de que haya fraude por cualquier parte, no vamos a poner nombres a unos y a otros no, pues que salga a defender el voto real y que acuse de fraude a quien se tenga que acusar, porque la verdad sabemos dónde va a haber fraude, ¿Dónde, es dónde, muy dónde? claro. Dime. ¿Dónde? Pues lógicamente donde está el narco comandando sus huestes. O sea, los van a llevar a votar a chaleco y formaditos y en hilera. Ahora, ¿por quién van a votar? Pues tú platícame por quién van a votar, pero se va a ver casillas donde estén 100-0, esa no se la cree ya nadie, nadie. Nadie. Y acuérdate que ya vimos en tiempos del PRI casillas de 100-0. No, y vimos distritos donde votaban más de los que estaban en el Sí. padrón. Bueno, a mí estuvo bien esto porque acepto que la iglesia llame al voto, porque seguramente está convocando a los muertos para que también se levanten y vayan a votar, porque seguramente van a aparecer muchos muertos que van a votar, igual que los hay que reciben el apoyo del gobierno a través del bienestar. Son de estos muertitos que siguen muy vivos y coleando. Ay, Dios mío, pues ahora sí que Dios nos agarre confesados, ¿no? ¿Cómo decía esa frase, Sí, no? Dios nos agarre confesados, pero yo la verdad espero sinceramente que gane una o gane la otra, porque mi sorpresa sería que ganase Maines. Eso sí sería el acabose, Sí. pero el que gane una o gane otra, que la diferencia sea suficiente para poder decir no hubo fraude, pero que no sea tan grande como para indicar que realmente son los amos iba a decir del Prado, pero eso no lo van a entender, que son los amos del monte. Pasamos del Prado. ¿Okay? Ay, Eso es lo que yo quiero, o sea, nada de las ventajas que muestran. Ah, y la otra cosa que me encantaría es que la encuestadora que se equivoque por más de 7, 8 puntos a favor o en contra, de una vez se vayan a la fregada, que nadie las contrate en su vida, para quitarles de alguna forma lo vendidos. es que son negocios, Por eso te digo, para quitarles de alguna forma lo vendidos, son porque las de espejito, espejito, dime quién es el más bonito. desde luego, y quien paga, pues recibe el beneficio, ¿no? Claro, Pero no claro. hay quien, no hay quien crea las diferencias Mira, que están marcando entre unos y recomiendo otros. que compres para el llanto, para los que van a llorar la noche del domingo. Ah, no, eso creo que ya se acabaron los clines ahí No, en bueno, Soriana, no igual que sé, el hielo.
ahorita están de Ya lo oferta, ves acá. Porque pero también después de muchas la gas noche van están a subir tentando. de precio, van a subir de precio. Bueno, ya nos vamos. Don Miguel, Bueno, ha ojalá sido un puedas gusto. salir a votar o préstame tu credencial y yo hago uso de ella. Pues abusa todo lo que quieras, no más una vez, eso sí. Bueno, Bueno, ahí cuídate. nos, ahí ¿Vas a nos ir al vemos. café? Sí, mañana Avisas. voy en bicicleta porque voy a participar en la Tour de France. Estás cabrón, estás cabrón. Bueno, cuídate, Bueno, Miguel. órale, Dios. Andrea Sandoval Tapia está lista por aquí en el programa de este día, como siempre, con temas diferentes a la política, a las campañas, a todo esto, pero hoy de alguna manera está relacionado. Eh, porque hay gente que se dedica a la política, porque hay gente que dice yo ni nada de entrarle a la política, porque hay rechazo a los políticos, al discurso de los políticos o a las promesas de campaña, porque hay gente que sí cree lo que le están prometiendo y hay gente que no, y hay gente que se enfrasca sus acciones en su vida, se Ujú, enfrasca en determinados objetivos y ser como alguien que admiran. Hay alguien que dice yo voy a ser gobernador, yo voy a ser presidente municipal de mi pueblo, voy a ser diputado. Se ponen a trabajar en todo eso y hacen, sin darse cuenta quizá, hacen una ruta crítica mental y van creando en su estructura personal, en su personalidad, digámoslo así, las características o las condiciones que lo hagan llegar a a esos ideales o a esas ambiciones, no sé cómo llamar. Algunos a esto le llaman el sentido de la vida. ujú, Hay quien lo relaciona con esto. Entonces hay un artículo por ahí que dice que el sentido de la vida constituye una problemática filosófica muy antigua que aún no ha perdido actualidad y puede decirse que como motivo de reflexión es uno de los eternos acompañantes del ser humano. Desde un ujú, punto de vista teórico, la temática del sentido de la vida constituye una de las categorías pilares en las ciencias que estudian la conducta y el tratamiento que se le dé repercutirá profundamente en el tratamiento teórico que se dará luego a otras categorías. Como teoría y práctica no pueden analizarse por separado, todo sistema teórico en torno a esta categoría se expresará en una determinada práctica formativa o reformativa de valores, por lo que se trata de un concepto de obligado manejo para todos aquellos que en su quehacer profesional formen o reformen valores. Trátese de un profesor, un psicoterapeuta, un reeducador, etcétera. El sentido de la vida. Ya en el medioevo tenemos el concepto de vocación como llamado de ujú, Dios al servicio religioso. Hubo alguna escuela filosófica que trató esto y, por ejemplo, Marx y Engels no escribieron sobre el sentido de la vida y dentro de la corriente de pensamiento de Marx, esa temática demoró en figurar entre los problemas de investigación, pero desde la segunda mitad del siglo XX, dentro del marxismo comenzó a dársele también la importancia que realmente tiene y esta escuela aportó también su metodología. Entonces ahí vienen las posiciones de las diferentes profesiones, de los estudios de la ciencia que abordan desde hoy, ya en estos tiempos, la filosofía, la pedagogía, la psicología, la sociología, la psiquiatría, todas estas tienen que ver con analizar, buscar, definir, eh, solucionar, ayudar, gestionar lo que es el sentido de la vida. Pero, ¿qué es el sentido de la vida? Se pregunta el autor. Y dice, debido a la complejidad del término analizado, será definido de forma escalonada, analizando los elementos de cada escala.
Desde una óptica filosófica, el sentido de la vida está constituido por el sistema de objetivos que justifican a plenitud la existencia de un individuo, analizada en su totalidad ante sus propios ojos. Entonces viene el sistema de los objetivos, la existencia del individuo, la existencia analizada en el entorno de la persona, ante los ojos de la propia persona que se autoanaliza si su sentido de la vida es correcto o no, motivos y subsistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un documento muy amplio, filosófico, y que en alguna de sus partes se pregunta si todas las personas tienen un sentido de la vida. Y entonces analiza, hay una mosca aquí, dice, existen los fatalismos y los fatalistas, por supuesto. Entonces el fatalismo idealista y el fatalismo materialista. Ujú. Estos no encuentran nunca el sentido de la vida, o cuando no encuentran, cuando no tienen éxito, le echan la culpa a la fatalidad de la vida. Hay una película y un libro basado en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la cárcel esta en Auschwitz, o donde fue, donde Ujú. es judío. La vida es bella, se llama la cinta, y se explica perfectamente bien la teoría esta de no perder nunca el sentido de la vida. Se habla del nido vacío, se habla de la mamá que ya sus hijos se casaron, se quedó sola, el marido murió, etcétera, entonces perdió el sentido de la vida. Se habla de los jubilados, que los Ujú. jubilados mientras trabajan están pensando en hacer, etcétera, y cuando se jubilan, pues ya no tiene sentido su vida, entonces empiezan a decrecer, se empiezan a enfermar, empiezan a no tener hambre, y entonces algunos dicen, cuando pierdes el sentido de la vida es que surge la depresión. Ujú. Te mandé un artículo en donde viene el tema de una vietnamita que se llama Xuan Lan, y tiene un libro que se llama La buena hija vietnamita. Y esta chica, que es muy joven, dice, un propósito de vida no es un proyecto ni un sueño, es algo que busca un impacto en los demás y te invita a preguntarte por el sentido que queremos dar a nuestras vidas. Ella lo mete en su historia personal, lo mete en sus libros, Ujú. lo mete con el zen, lo mete con el yoga, lo mete con todas estas cosas. Pero tiene una frase: el propósito de vida es una brújula que guía al corazón para tomar decisiones. Por eso hay un trabajo de autoconocimiento para llegar hasta él. No se llega a él con una tabla de Excel o después de hablar con unos amigos. ¿Qué es el sentido de la vida? Todos lo tenemos, todos nos damos cuenta de ello. Bueno, antes que nada, yo muy contenta de estar aquí siempre cada semana platicando. El tema da para mucho, o sea, nada más ponte a pensar, llevamos milenios viviendo como humanidad y seguimos preguntándonos esto una y otra vez bajo diferentes ópticas, bajo diferentes campos, ¿no? Desde la psicología o las ciencias o la filosofía. Se hace bromas de esto cuando uno está en el piso o te alegras de haber llegado a la cima, ¿no? Es parte realmente de nuestro ser, diría. Sí. Es, hay algo, voy a más o menos a ir en el orden en que me dijiste, ¿no? O sea, cuando un No, bueno, político, ahora que estamos yo con, hice una o sea, más o revoltura menos, de todo. Yo hice una más o menos, revoltura de todo. pero para que esa pregunta no se me quede en el aire, tú me dijiste qué hace, por ejemplo, que un político crea, porque alguien cree en la política y alguien no. También tiene que ver con eso, con lo que se cree capaz de hacer o no se cree capaz de hacer. Por ejemplo, se dice que algunos políticos, los buenos, y voy a pensar en gente como Luis Donaldo Colosio y algunos activistas realmente que se meten en la política y sean políticos o no, siguen teniendo esa visión, se dice que desarrollan el complejo del héroe. El complejo del héroe es eso, ellos ven una situación que no funciona, que no está bien, y se sienten capaces de solucionarlo, ven en sí mismo algo positivo para solucionar el problema y para ayudar a los demás. Entonces, el sentido de su vida está puesto en usar sus talentos, sus recursos,
o lo que sea que han recibido, que ellos sienten que lo tienen diferente a los demás, en favor de una sociedad, de una misión, de, en fin, ¿no? De una comunidad. Y los buenos políticos, diría yo, que han desarrollado ese complejo, ¿no? El complejo del héroe. Ahora, los que ya rayan un poco en lo que no funciona, se sienten el héroe de la película sin haber rescatado a nadie, ¿no? Y entonces se dicen que son ese héroe cuando nunca han hecho nada por nadie. La gente se va a interesar en la política, claro, a medida que se interese en su propia vida y en su comunidad, ¿no? O sea, ¿por qué se tapa mi calle? ¿Por qué no recogen la basura? ¿Por qué pasa esto? Hay gente que pasa como caballo, ¿no? Sin ver. Y no sabe ni qué pasa en su colonia, ni cómo se llama a lo mejor el de su distrito, el representante. No entiende de qué van, nada más quiere que lo dejen en paz y está entretenido con estas imágenes que le pasen en la mente. Las imágenes internas, que son sus depresiones, que a lo mejor son sus problemas, a lo mejor vamos desde hambre, ¿no? Un autor que lo decía, por ejemplo, Abraham Maslow, que es de los que más la gente conoce con esta pirámide, que vas desde abajo, desde tus necesidades básicas de comer, dormir, reproducirse y demás, hasta las de arriba, ¿no? Que son las de autorrealización, que es la de que realmente llegues a ser todo lo que podría ser. Entre eso hay muchas cosas, ¿no? El afecto, la necesidad de reconocimiento y otras necesidades. Pero sí diría que una persona que tiene hambre difícilmente se va a interesar en el sentido de la vida o se va a interesar en la política o a lo mejor va a desarrollar algún tipo de complejo, ¿no? O sea, esa persona, y lo vemos así, Jesús, man, cuando tú ves a las personas en el centro o en alguna zona, vamos a decir, desafortunadamente de bajos recursos, vas a ver que hay personas recogiendo latas, buscando la basura. O sea, Exacto, esas personas también sí. habría que preguntarle cuál es su sentido de vida, ¿no? Porque hay que perder un poco de dignidad, hay que perder un poco de también de amor propio, creo yo, para ir y abrir una caja que no sabes que tiene o una bolsa que no tienes y tratar de encontrar si hay algún buen plátano o si hay un pedazo de un, qué sé yo, de una hamburguesa o algo así, ¿no? Y también se necesita como, no voy a decir un desprecio porque muchas personas acaban en la calle, pero sí una como desesperanza de que no hay nada que vaya a cambiar su vida. Esa gente tiene historias muchas veces muy fuertes, muy difíciles, a las que simplemente ha sobrevivido biológicamente, está vivo, no se ha muerto, está allí, sigue caminando, hablando y teniendo hambre y frío, pero no ha sido capaz de sobreponerse psíquicamente, lo que llamábamos de la resiliencia, ¿no? ¿Qué significa eso? Tener la capacidad de atravesar el trauma. Entonces, la pobreza, el hambre, el éxito, la grandiosidad, ¿no? De vivir una vida bien vivida. Hay gente que ha tenido todas las experiencias posibles, que ha logrado sus metas, que está hasta arriba, ¿no? Diría Maslow. Esa gente ha tenido claro muchas veces su sentido de vida. Ha sabido por qué está aquí, para qué está aquí y lo ha encaminado y ha encaminado sus recursos hacia eso. Entonces, a veces creo que es la diferencia más importante. Todos nos levantamos con hambre, pero hay muchos que se acuestan con hambre o con inseguridad o con miedo o con soledad y hay otros que no. Entonces, el sentido de la vida también va metido en eso. El sentido de la vida también te dice, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos tienen un recurso que a lo mejor no aprovechan? Creo que todos hemos conocido a una persona muy talentosa que no ha llegado a ninguna parte, que ya sea que sea muy inteligente o que era muy buen músico o que era esto, que era lo otro, también porque falta un poco y para dónde llevo eso que yo soy y de qué se trata, ¿no? Entonces esas preguntas, bueno, pues se las han hecho un montón de filósofos. Yo tengo en especial pues a dos, tres, por ejemplo, Schopenhauer es un filósofo que se conoce por ser increíblemente pesimista, ¿no? Se le dice en los barrios filosóficos el tío Chopi. Eh, es porque cree que realmente vivir no vale la pena. Ya estás aquí y pues ya estás aquí y hay una voluntad de vivir en ti porque te levantas con hambre, porque te duermes pensando en una vida mejor o porque deseas cosas para ti mejor. Y entonces él plantea que ya que existe esa voluntad de vivir dentro de nosotros, debemos de crear una vida a partir de eso, ¿no? Ay, la corriente se me movió aquí la cosa esta, perdón. La corriente del existencialismo, de la que yo soy como muy fan, tiene autores también como Albert Camus. Camus es un autor que nació en Nigeria, pero creció en Francia. Entonces, bueno, tiene obviamente, era parte de esa elite, ¿no? Entonces, tiene mucho de ese corte también, porque ha dicho que
que pues realmente la vida no tiene un sentido, lo mismo que decía Nietzsche, que la vida no tiene un sentido y que ya que no tiene sentido, pues vamos a ponerle el sentido que nosotros queramos. Viktor Frank, que es el que conocemos Víctor precisamente de Frank, los sí. campos de Ujú. concentración, él decía, cuando la gente tiene un sentido de su vida, se aferra a la vida. O sea, imagínate las cosas que vivió y las cosas que sintió en su propia carne. Él describe en el libro que hay un momento en que la gente simplemente se volvía como un saco biológico, ¿no? Llevaba algo dentro, pero su alma ya no estaba allí. Y tener la capacidad de levantarse y hacer otra vez lo mismo y vivir todas esas calamidades. Y decía que lo peor empezó cuando terminó la guerra, cuando los liberaron y la gente sabía que ya se había terminado todo, pero ¿a qué vivía? ¿A qué se aferraba? Creo que esos escenarios se repiten cuando las personas tienen depresiones, claro, en otros niveles, ¿no? No tan fuertes, no tan horribles, pero igual le pesan a la persona. Cuando tienen depresiones, cuando tienen divorcios, cuando tienen duelos, cuando tienen fracasos, cuando están en la quiebra, cuando tienen hambre, se nos repite otra vez ese escenario, ¿no? De para qué estoy aquí, por qué estoy aquí y cuál es el sentido de que estoy haciendo esto. Mucha gente aprende de eso y cambia su vida. Eso se le puede llamar, Abraham Maslow lo llama como experiencia cumbre, esas experiencias que te cambian la vida, ¿no? Gente que dice, no, es que un día estaba viendo tal cosa, caminé y vi, me encontré que la iglesia, Dios me habló y me dijo y a partir de mi vida es diferente, ¿no? Otra persona puede decir, bueno, pues para mí fue ver que un perro tenía hambre y dediqué mi vida a rescatar perros, ¿no? En lo que las personas se encuentran les da un significado. Entonces, ya sea que la religión tenga razón y estamos aquí para ser buenos hijos de Dios, o el nihilismo, que está hecho en contra de la religión, en el que no existe nada y que no hay nada determinado entre nosotros, pero aún así nos empuja a darle un sentido, esa parte también es muy importante, ¿no? Hay algo que podemos aportar. Es las dos cosas que tienen en común. Entonces, Víctor Frank se preguntaba, ok, no te preguntes qué te va a ofrecer la vida o por qué estás tú aquí, sino dile qué le vas a dar tú a la vida. ¿Qué es lo que tú vas a aportar con tus talentos, con tus recursos, con tus capacidades o con lo que sea que tienes, ¿no? Entonces, de ahí pueden surgir historias como esta del complejo del héroe, o pueden surgir historias de personas que han dedicado su vida a hacer el servicio, que es algo que te dice la religión, ¿no? El que no sirve para, que no vive para servir, no sirve para vivir. Y de ahí se han creado filosofías o son simplemente personas, que es lo que más hoy escuchamos hoy, que son buenas personas sin tener una religión o sin tener un partido político o sin tener nada, ¿no? Que son partidarios del nihilismo. Entonces, sí es una pregunta profunda y yo creo que cuando no se responde es cuando la gente más cae en depresiones, porque entonces puedes tenerlo todo y sentir que no tienes nada. La gente que dice estoy casado o tengo un negocio, o tengo esto y mi vida no tiene sentido. Y desafortunadamente a veces es la gente más fácil de manipular por los coach, por los grupos religiosos, por las sectas. De hecho, la religión te libera un poco de preguntarte para qué estás aquí, te lo resuelve, te lo enseña, te lo califica y te dice si fuiste buen o no creyente. Pero inventarse el sentido de la vida propio es un camino que no conozco mucha gente que se haya atrevido a hacer. Deben de tener un poco de valentía, deben de tener un poco de sentido de búsqueda, ¿no? De autorreflexión, de autocrítica, en fin, es algo que se construye con muchos ingredientes, ¿no? A ver, pero entonces quiere decir que las personas que dicen que no tienen sentido o que no le encuentran el sentido a su vida, yo he tenido amigos que de repente llegan y me dicen, yo ya me quiero morir, Ujú, ya estoy harto, ya no quiero saber nada, ya nada me sale, todo mal, estoy enfermo, etcétera, yo ya no quiero vivir. ujú, Y dices, oye, a ver, espérate, ¿por qué? Si tienes una esposa, tienes hijos, tienes nietos, tienes un negocio que ya lo quisieran no sé cuántos, tienes ujú. dinero en el banco, tu salud no anda bien, bueno, pero tienes muchas cosas que nadie tiene. Y entonces Eh, comienzas a platicar con ellos y te das cuenta que no todos tenemos la misma concepción de lo que es la vida. La vida no es lo mismo para un niño de 2 años que para un bebé, que para un adolescente o para un chavo que está a punto de presentar su examen profesional
o alguien Ujú. que se casa o que se acaba de divorciar o que lo abandonó su mujer o que le pusieron los cuernos. Son escenarios totalmente diferentes. O alguien al que le dicen tienes una enfermedad terminal y te queda tanto tiempo. Ujú. No es lo mismo. Fíjate, no, no es lo mismo y tristemente tú me lo comentas, por ejemplo, en una persona que a lo mejor ya ha logrado cosas y es cuesta un poco más de trabajo entender, bueno, pero si tienes esto, si tienes el otro, es como momento de disfrutar. Pero tristemente, Jesús Manuel, no son las personas mayores las que están más insatisfechas con su vida, son los jóvenes. Son los jóvenes y hay una gran tendencia en los jóvenes hoy de ansiedad, de depresión, y en algún momento también de ideación suicida. Entonces, no es exactamente que digan, sí, sí, me quiero morir, pero sí se levantan con esa sensación de decir, ¿y si no estuviera aquí? Pero quisiera esto, pero ya lo viví. No lo Por quieren. ejemplo, No, sí lo dicen. El problema es que sí lo dicen. Hay gente que está consciente de que su vida es un fracaso y entonces dicen, ¿yo qué hago aquí? Ya me quiero. bueno, yo decía, no se lo dicen tanto a su familia, ¿no? O sea, el joven que se levanta o el adolescente que se levanta y dice, ya no me interesa mi vida, normalmente no lo dice, tal vez se lo diga a otros pares, ¿no? Pero a su familia directamente no se lo dice, o si es una persona casada, pues no se lo dice a su pareja, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Ya mañana lo quiero despertar. Eh, es algo que muchas veces se lleva interno y ha habido, desafortunadamente, y esto la mayoría son hombres, personas que a sus familiares, a sus cercanos, les sorprende increíblemente que hayan tomado esa decisión y que hayan terminado con su vida precisamente porque no lo expresaban. Entonces, este tipo de personas, y son jóvenes, esa es la tristeza, dicen que ya han vivido, ¿no? Hoy de repente los jóvenes tienen más acceso a los viajes o a hacer ciertas cosas, o si son de un buen estatus social, pues sí dicen, ¿sabes qué? Pues ya hice esto, ya hice aquello, ya hice el otro, y ya como para qué, ¿no? Hablamos de millonarios, Jesús Manuel con 24, 25 años, a lo mejor youtubers que desde los 16 empezaron a ganar su dinero. O sea, de ese tipo de personas a veces se queman la vida porque creen lograr cosas y piensan que eso es vivir, ¿no? Hubo, Cuando no han precisamente. hubo un caso hace unas 3 semanas, un mes aquí en Puebla, de un joven de familias, ay, muy conocidas, de esas familias de abolengo, de gente de mucho dinero, de Ujú, apellidos de esos que te que abren suenan raros. bueno, sí, de alguna manera solo te abren las puertas de la sociedad y no todo el mundo se apellida Pérez o Hernández, Ujú, tienen apellidos, ujú, un descendiente de la alcurnia. claro. Caso de un chavo de unos 36, 37 años, 38, algo así, que se pegó un tiro o dos, porque creo que Ujú, salió el primero bien y entonces fue el segundo, qué triste. suicidio. Ujú, Dejó una hija, digo, dos niñas pequeñitas, su esposa muy joven, ujú, y todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ujú, Pues porque debía, no sé cuántos cientos de millones de pesos. 100 millones, o 120, o 150, lo que haya sido, más de 100 millones. wow. Oye, ¿y por qué debía tanto? Es que jugaba. Entonces dices, ay, chivo, no, pues entonces cayó en este problema del juego. Y luego te encuentras con alguien que lo trató más y te dice, no, sí jugaba, pero lo que debía no lo debía del juego. Entonces, pues lo debía de malos negocios porque se metió a un negocio que pues le empezó a ir bien, pero luego pues le empezó a ir mal, no ahorró, etcétera, y entonces los intereses se lo comieron y creo que cayó con un prestamista y etcétera. Mm, Le pidió dinero a la familia, la otra familia, etcétera, ayúdenme, pero pues ¿quién te presta en el momento 100 millones de pesos? Es difícil, ¿no? Y entonces, ujú, el chavo se pegó el tiro y se murió. O sea, ¿dónde estaba el sentido de su vida? ¿En ser el más rico? ¿En tener mucho dinero? ¿En tener un avión? ¿En tener ujú. casa en Houston o piso en Madrid? ¿Dónde estaba su sentido de la vida? Quizá nunca le educaron a encontrar el sentido de la vida. O sea, ¿qué es lo que,
No sé si te acordarás, hace muchos años tú conocías a alguien jovencito, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Ujú, ¿Pensaste qué vas a hacer de grande? ujú, Dices: "Ah, quiero ser bombero", ¿no? Bueno, en mis épocas, ujú. quiero ser policía, quiero ser, eh, Maestra. Ujú, maestro, quiero ser médico. Llegó mi nieto el otro día con unos juguetes que le regalaron de médico, sugerí. ujú. Pues, sí, ¿qué onda con? No entiende nada, pero bueno, es un juguete. Pero y empiezan a formarles esa vocación, quizá, ¿no? Quizás se despierte ahí alguna vocación, como cuando todo el mundo quiere ser a una determinada edad veterinario, porque te gustan los animales, Ujú, quieres ser veterinario, y luego encuentra que no, quería ser psicóloga, ¿no? ujú. Era veterinaria, Yo quería ser abogada. quería ser abogada. Bueno, Sí. todo esto constituye una serie de, ¿cómo decirlo?, de escenarios de oportunidad de hacer Ujú, algo en la vida. Pero imagínate qué difícil cuando alguien se ve obligado a estudiar una carrera que no le gusta porque su papá se lo pidió, o su mamá se lo pidió, o porque el abuelo era el fulano de tal, y la tradición es que los primogénitos, sean hombres o mujeres, deben estudiar lo mismo. ujú, Hijo de. Es ujú, una responsabilidad muy fuerte ser el hijo de don fulano de tal. Imagínate a alguien que fue gobernador o presidente de la república y dices, tú eres hijo de tu papá fue ujú, presidente, o ser nieto, ujú, o ser el gran empresario, digo, haber heredado la empresa que tronó el nieto, porque el gran empresario, pues ya, ujú. y así muchas cosas. Todo esto tiene que ver con el sentido de la vida o la frustración de la vida. Claro, y ese es un punto muy importante. El sentido de la vida no lo podemos encontrar, sí lo podemos encontrar en nosotros mismos, pero no por nosotros mismos. Eh, el sentido de la vida tiene mucho que ver con la comunidad, con la familia en la que se nace, por la misión en la que te ponen. No sé, mucho platicábamos, ¿no? ¿Qué clase de preguntas puedes hacerle a un político como para saber? Yo te decía, pregúntale por qué se llama como se llama. ¿Por qué No se sé llama? si te acuerdas. Sí, sí, sí. Porque a veces en el nombre uno lleva una misión, uno lleva ya como que un poco un deseo de los padres, ¿no? Como si fuera manera de oráculo, los papás dicen, mi hijo con este nombre va a volverse abogado o dentista o lo que fuera, ¿no? Y no, a veces cargar con ese nombre o cargar con la imagen o con lo que esperan de ti pesa mucho. Entonces, lamento mucho el fallecimiento de la persona que me cuentas porque entiendo que es un caso real, Sí, 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 pero también comprendo que teniendo tantos recursos no tuvo el recurso de buscar en sí mismo qué era lo que no funcionaba. Y yo creo que ese es el primer paso. Para acercarse al sentido de ahí la es vida, donde, los que quizá no tengan el sentido de la vida son las personas que lo rodean, que no le hicieron ver eso. no, Parte porque muchas veces las personas no se dan cuenta. Lo que te decía, ¿no? No se lo cuentan a la esposa, no se lo cuentan a los amigos, no se lo cuentan a nadie y simplemente un día desaparecen. Se dice que mientras más profundo es el dolor, más silencio se guarda. Entonces, cuando una persona tiene un conflicto tan fuerte consigo mismo, no lo va a contar tan fácil. Y la capacidad de pedir ayuda, en los hombres principalmente, es algo que le juzgan mucho. Ay, este no puede, mira, pues si no es hombre, arréglalo solo, que no puedes. Y empiezan a sentir como estos demandas patriarcales al final, ¿no? Deberías de poder y tu abuelo nunca se quejó y mira todo lo que construyó y tú estás aquí llorando que no puedes con esto que te dejó, ¿no? Entonces, como es algo muy profundo, tratan de deshacerse de eso, disociándose. Muchas veces personas de este nivel de recursos, Jesús Manuel, o no, recurren a algún tipo de sustancia o algún tipo de adicción. Hay personas que caen en la ludopatía, que es precisamente al estar jugando y jugando y jugando, como para sentir que su suerte puede mejorar porque pues ellos son buenas personas, porque creen en algo. O la otra puede ser que estén buscando aliviar el dolor del que no hablan, que jamás van a contarle a nadie. Y créeme que pueden tener una pareja de 30, 20, 40 años y la pareja nunca se enteró de ese dolor. El mejor amigo tampoco, ni la mamá, nadie. Llevamos dolores muy profundos de los que no hablamos, pero intentamos solucionarlos o aliviarlos. Entonces, si llevas tanto tiempo cargando un peso y no hablas de eso, llega un momento que ese peso te detiene a seguir tu vida. Entonces, el sentido de la vida
principalmente desde donde yo lo veo, necesita la capacidad de ser honesto. Honesto con uno mismo y decir, pues es que esto es lo que yo he logrado tener, esto tengo tantos años, pueden tener 15, 20, 40, 70, ¿no? Y esto es lo que he hecho de mi vida, quiero seguir viviendo así, hacia dónde voy, qué es lo que realmente deseo. Y reconectar con nuestro deseo muchas veces nos lleva a reconectar con nuestra misión de vida. Hay personas que son increíblemente exitosas, a lo mejor en lo racional, ¿no? Son economistas o son empresarios o son académicos, lo que tú quieras, pero en realidad simplemente querían pintar o escribir y no se atreven a tocar su sueño. A No se ver, atreven a dejar todo y a seguir eso. déjame preguntarte ahí algo que es una duda que yo tuve durante mucho tiempo. La vocación, o sea, cuando yo era chavo no había tantas cosas de orientación vocacional, se llamaba eso. Ujú, A mí me tocó, pues, de refilón el principio quizá de la parte más profesionalizada de la orientación vocacional, porque nosotros hacíamos preparatoria con ujú, una salida común, no había que si tecnológicas o que si humanismo, pues, mm, en mi época no había eso, no había eso. Y entonces, encontrar tu vocación, o sea, ¿qué vas a estudiar? Y yo me acuerdo que le decía yo a mi abuela y mi mamá, le decía, yo quiero esto. No, pero es que tu papá fue ingeniero. ujú, Entonces, o sea, me frustraba, ¿no? Con el, ujú, oye, pero es que yo quisiera esto. No, pues aquello. Bueno, ujú, como yo, cientos de casos de mi generación, de personas que estudiaron lo que en su casa les dijeron, pero que nunca ujú, pudieron sacar su verdadera vocación. Esto era muy frustrante, pero como Puebla era chiquito no había tanto problema. Hoy día la competencia es mayor. Entonces, claro. tienes que elegir muy bien qué carrera vas a estudiar. Pero hay cursos, hay orientadores, hay cursos especializados para descubrir tu vocación. A mí me mandaron a la Universidad Iberoamericana, a la Ciudad de México, que no había en Puebla todavía en aquellas épocas, a que me hicieran un estudio de orientación, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Preferencia, Orientación educativa. Ujú, algo así. Y entonces me lo hicieron. Y el otro día, ahora que estoy escombrando tantas cosas, encontré el sobre con lo que decía, Dios ¿y mío. qué decía? Pues mira, sí se acerca bastante a lo que finalmente acabé de hacer. O sea, quienes me lo hicieron sí tuvieron cierta certidumbre. Dicen que Claro. realmente esto no es al 100%, que puede estar en el 80, en el 70, en el 60, pero te explicaban, me acuerdo, la maestra muy guapa, por cierto, psicóloga, decía, Como todas las psicólogas guapas. hay, hay alguna que rebasa a todas y es la que está conmigo en el programa. Ah, bueno, mínimo, gracias. Pero decía, esto no es la verdad al 100%, esto es una sugerencia. Estas Ujú, son las áreas en donde te puedes desarrollar con mayor facilidad de acuerdo a tus niveles de inteligencia, tus preferencias intelectuales, etcétera, etcétera. ujú, En aquel momento no entiendes mucho, no, no lo entiendes. Entonces quiere no, decir que te falta una segunda parte del cursito de orientación vocacional para que veas por dónde. Y que quizá tengamos que volver, no sé cómo funcionará la educación, pero tengamos que volver a esos troncos comunes muy amplios, que eran humanidades y tecnológicas o ciencias de la salud, ¿no? Y que ujú, quieras cambiarte al segundo, tercer semestre, dices, "Pues, no creo que yo para esto no voy, me gusta más aquello, ujú, ¿no? Y no que tengas la obligación de terminar la carrera. Conozco casos, sobre todo mujeres, que llegan con el papá y le dicen, bueno, ahí está el pinche título, ya cumplí, ujú, ahora me voy a dedicar. ujú, ujú. ¿Cómo ves? Fíjate que hay algo muy interesante que que se dice ahora, que eso lo puedes describir y descubrir en los niños en el kinder. Ujú, En el preescolar, ellos ya muestran muchos de sus aptitudes sin este filtro social, sin lo que le dice la mamá, el papá, sin lo que vio en su casa o lo que vio en la tele, sino, por ejemplo, al que le encanta cocinar, se va a acercar en algún momento. Yo hablo de estos colegios como Montessori, donde tienen el acceso a todas las actividades diarias.
Si no, hay que ver a nuestros hijos en el día a día en la casa. ¿Por qué se interesan? Por los colores, por las medidas, por construir. Por ejemplo, un testimonio de muchos médicos, y esto lo he escuchado repetidamente, y a lo mejor no sé tú también, dicen que eran niños que cuando les regalaban un muñeco, lo abrían y querían ver qué tenía dentro. Le Ah, revisaban, lo pesaban, lo desarmaban, le quitaban los pies, los ojos, ¿no? tienes razón. Porque su interés estaba en eso. Los arquitectos, los ingenieros son los que les encantan los legos, los bloques y las cosas que se unen, los juegos de lógica. O sea, ya desde allí tú tienes un interés, pero después, claro, escuchas que no, que a lo mejor los estilistas ganan muy poco, ¿no? Que eso no es una carrera para respetar, que todos son de no sé qué, que mejor un abogado. Y se te Porque empieza a según meter la todo. educación que traigas de origen, quieres ser el más rico de tu generación. Y ese es el error. Eso es lo que le pasa a los chavos que se frustran cuando no saben hacer negocios, porque tienen que competir incluso con sus primos, con sus hermanos, por tener más dinero. Y el problema, Jesús Manuel, es que la competencia es horrible. Yo voy a poner mi carrera, ¿no? Si a lo mejor como psicóloga estabas bien, ahora resulta que si eres una psicóloga que aparte sabe idiomas, pues mejor. Pero si eres una psicóloga que también tiene bases en neuropsicología, no, pues qué mejor. Y si también tienes experiencias en el extranjero y diplomado, no, pues ya. Entonces llega un momento que la gente, precisamente por querer destacar, se inicia una competencia muy fuerte y los jóvenes hoy están muy preparados, pero al mismo tiempo muy estresados y han cumplido lo que les han dicho, que aparentemente si lo hacen van a tener éxito, ese éxito laboral y no les pasa. Hay muchos licenciados, maestros, doctorados, Jesús Manuel, que están haciendo cualquier trabajo más sencillo precisamente porque les alcanza la realidad de decir, todo eso estaba de más. A lo mejor debía haberme preparado menos y enfocarme. Ahora, eso es en cuestión de una especialización, o sea, el por qué, cómo vas a utilizar tus talentos. Y luego la otra está en la diversificación y en lo cambiante que somos. Hay personas que a lo mejor a cierta edad no les gustaba cocinar, no les gustaba escribir, pero después de haber tenido ciertas experiencias de vida, les gusta cocinar, les gusta escribir. Hay gente que no se interesa por la ciencia o por la política o por la física en sus años jóvenes, pero después sí se interesa y quiere saber más y toma cursos. Son los que te dicen, estoy tomando un curso de metafísica, que no sé, y ahí empieza, ¿no? La curiosidad. Y antes no lo tuvieron. Entonces, sí hay un rango podemos decir, ah, pues por esto que tienes y tienes, encajas con este perfil, ¿no? Yo te puedo poner ejemplo mío, siempre entendí la física igual que entendí la psicología. Y lo que tienen en común es que ambas son como muy de predispuestos. No sabes realmente a qué distancia está el sol, tienes que como que medirlo, hacerlo, y es como un poco especulativo. Las dos son especulativas. No sabes qué tanto es el tramo de una persona hasta que como que tratas de medirlo, razonarlo y aplicarlo. Entonces hay cosas que tienen en común y solamente hay que distinguir como qué tiene uno bueno, ¿no? Entonces, sí hay como algo más fuerte, pero hay rasgos que después se pueden desarrollar. Entonces, tampoco es que hayamos nacido para una sola cosa y debamos de morir licenciados en o sin carrera porque nunca nos interesó, ¿no? Hay gente que después se da cuenta que tenía interés por la medicina y a lo mejor pues ya está por jubilarse, qué sé yo, en una carrera económica, estudió toda su vida algo así y se da cuenta que después quería otra parte, ¿no? Entonces, sí estamos dotados de ciertos talentos, pero no estamos programados solo para hacer eso. Decía Heráclito, ¿no? Que es una otra escuela muy diferente a la que tenemos en filosofía, estamos siendo, es el devenir, lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando. Y él tiene el ejemplo del río, tal gente que escucha Heráclito sabe que dice, nunca te bañes dos veces en el mismo río. Ni el río es el mismo, ni tú eres el mismo. Entonces, siempre hay algo cambiante en nosotros, Se llama siempre hay algo diferente. agua pasada no hace, ¿cómo va? No sé, me sé. Agua pasada no hace molino o algo así. Hay un dicho, o sea, cuando ya pasó el agua, esa agua ya no volverá, como el tiempo, como Ujú, el instante, como el segundo. En la radio teníamos la consigna de vender, no me acuerdo cuántas horas diarias de publicidad, porque segundo que no se vendía, ya no se vendió. uy, qué ¿Sí? presión. No, pues tienes 24 horas para vender cada día. Ujú, Lo que no vendiste, si estamos al aire durante 2 horas y no vendiste nada, ya ujú, perdiste o ujú, lo comercializaste. Puedes comercializar ujú, en el futuro, pero en el presente no. Algo sucede en ujú. la vida.
¿A qué edad se debe forjar el sentido de la vida de las personas? Yo siento que no es algo que se pueda enseñar, no es algo que se pueda transmitir, sino es más bien algo que debemos dejar florecer en las personas, principalmente en los niños. Si un niño de repente te empieza a contar historias, no, y es que entonces estaba con mi amiguito, pero llegó, yo bajé, y de repente ves que te echa cosas y dices, esto no pasó, esto no pudo haber pasado, llegó corriendo en un segundo, y dices, está contando historias. Muchas veces lo reprimimos y decimos, cuenta la realidad. No, realmente, ¿qué pasó? Cuando en realidad estás viendo que hay una inventiva, que hay creatividad, que le encanta narrar historias, que a lo mejor se acerca a los libros y pudiera haber ahí una persona cercana a volverse un escritor, a redactar a lo mejor textos científicos, a que tiene una curiosidad, una inventiva, y normalmente la reprimimos. Deja de estar diciendo mentiras, niño, que eso nadie te lo va a creer, no es cierto, eso no pasa en la escuela. Es más bien dejar florecer, dejar aparecer. Humberto Maturana, un biólogo que habla mucho sobre la biología del amor, dijo, aprender o enseñar es más bien dejar hacer, dejar que el niño se exprese, que él diga qué es lo que siente, cómo lo siente, desde dónde lo siente, sin que nosotros lo condicionemos. Entonces yo soy un poco más de ese partido, no decir, ¿sabes qué? Si se puede hacer una materia en donde los niños descubran para qué son buenos, no. Yo creo que en el día a día el niño o la niña no va a ser tan reprimido ni tan señalado por lo que hace o no hace bien. Hay niños que se meten a la cocina y de repente pues, te abren las cosas para ver qué son y a qué huele. A esos hay que invitarlos a descubrir más. En vez de regañarlos, niña, ¿por qué me abriste todas las bolsas y ya se regó el arroz? Y, ¿me explico? Sino permitirle descubrir el mundo porque tiene que transformar. Cuando hablamos de educación, hablamos de la transformación porque su vida en algún momento debe de transformar algo en la sociedad, ¿no? Una persona es significativa para hacer un cambio, tenemos muchos nombres de personas que han cambiado la historia del mundo, entonces pueden hacerlo en la comunidad o desde su familia o desde un cambio personal. Entonces, por esto yo creo que lo más importante es dejar aparecer los talentos del niño sin esas críticas e invitar y darte cuenta que es lo que quieres, ¿no? A lo mejor un niño se la pasa jugando con agua, yo que sé que va a ser un buen nadador, un olímpico, pero si la mamá lo regaña, le reprime, no lo lleva nunca a nadar y eso, ese talento se bloquea, no existe. Lo mismo que el que inventa historias, ¿no? Oye, el sentido de la vida, debemos verlo siempre en el sentido positivo, es decir, lo que nos trae un beneficio o beneficiamos a los demás, o el sentido de la vida puede ser negativo y puede ser inclusive violento y criminal. Los narcos, los sicarios, Ujú. ¿ese es su sentido de la vida? Tan, tan. Respondo tu primera pregunta. Había Yo creo que el visto que sentido, tanta es respuesta. que son dos respuestas. Eh, el sentido de la vida a mí me gusta verlo desde el enfoque nihilista o existencialista. Yo soy muy existencialista. Me gusta pensar que a lo mejor puede ser que nada tenga sentido, pero que por eso podemos darle el sentido que queremos y no confiar en que hay un destino, hay un Dios, hay una religión, sino que estamos nosotros aquí y lo que sea que nosotros vayamos a hacer es lo que le va a dar sentido a nuestra vida. Entonces soy un poco partidaria de en vez de pedir, dar y decir, pues me gusta esto, me gusta aquello, yo voy a inventármelo acá. Y si no era el sentido de la vida, pues yo ya me inventé uno y ya después hablaré con Dios y si ese no era, o la existencia, o la vida, o lo que tú quieras, ¿no? En otra reencarnación me arreglo, yo qué sé. Pero me gusta pensar que venimos más, como dice Schopenhauer, venimos más a una nada de la que podemos crear todo, ¿no? Esto es un poco también nihilista, de que a partir de eso puedes crear algo. Me gusta esta frase de somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Estamos aquí con un nombre, una identidad, una nacionalidad, un físico, una biología, un enfoque político, lo que quieras, y algo tenemos que hacer con eso. Entonces yo soy más partidario del revés, ¿no? Ya que no tienes nada, ¿qué vas a poner tú? Ya que la vida no tiene sentido, bueno, pues ¿cuál le vas a dar tú? Soy más como de ese corriente, muy en lo personal. Y luego creo que las personas que están inclinadas hacia el narcotráfico o hacia buscar esta forma, pues es esta parte de decir, bueno, si no puedo ser el mejor, pues voy a ser el peor de los peores. Qué Si no puedo fuerte. vivir una vida satisfactoria, pues voy a elegir mi muerte de esta forma.
Freud nos decía de que existe el instinto de la muerte y de la vida, ¿no? El eros y el thanatos. Entonces, el thanatos, que viene de esto de muerte, hay gente que vive diciendo, pues de algo me voy a morir y come lo que quiera, de algo me voy a morir y toma lo que quiera y consume y tiene conductas de riesgo y no se cuida, porque cree que con eso está decidiendo su muerte y en realidad lo que está haciendo es desperdiciar su vida, de la misma forma que lo hacen los narcotraficantes. Entonces, cuando tú los entrevistas a ellos, saben que vienen de una comunidad pobre, que es muy cercana, por ejemplo, a la historia del Chapo, que viene de una comunidad donde no hay nada y que de morirse en cualquier momento de hambre, de una enfermedad, de una neumonía, prefieren vivir unos cuantos años de su vida en lo que ellos consideran abundancia. Manejar una camioneta, tener cierto respeto social, tener el acceso al amor, que ellos mal denominan así, al poder, y después de eso morir, porque saben que de todas maneras van a morir en las condiciones en que nacieron. Entonces se arriesgan a todo, pero para mí eso es de verdad ese instinto de muerte guiando la vida, o mal guiando la vida. Por ahí creo que va. Ujú. Fíjate que no pensé que nos diera este tema para tanto. Es que es una reflexión de, Dime, Andrea, no pensé que fueras tan quizás rara. quizás sea el punto de partida de verdaderamente de despertar la vocación de alguien a quien le gusta la psicología, el tratar de entender por qué la gente no encuentra el sentido de la vida o por qué hay quien la encuentra y por qué hay quien no la encuentra. Ujú, Porque claro. son las dos variantes, ¿no? Sí, hay gente con la que nunca ha podido conectar y no ha podido encontrar Sí, realmente para qué está aquí. sí, Y a esa gente hay que como que permitirle, como este niño o niña que han reprimido toda su vida, hay que permitirle expresarse. Y por eso te decía, yo creo que el primer paso es la honestidad de decir, ¿sabes qué? No tengo ni idea de por qué estoy viviendo ni para qué estoy viviendo. Estoy siguiendo como pautas sociales, ¿no? Pues estudiar el título, trabajar, un carro, una casa, una pareja, no, pues que viajes, ¿no? Pero mi vida no tiene nada. Entonces, llegar en ese momento de honestidad, Jesús Manuel, duele. Claro que te asusta, te ves a un espejo y dices, ya me han pasado cuántos años y no he sido feliz en estos años, pero hay que tener un poco la valentía de decir, no estoy viviendo como quiera que viva. Hay personas, me decías de las personas que les llega desafortunadamente cáncer, que para ellos es un antes y un después, porque se dan cuenta que la muerte la tienen a la vuelta de la esquina y lo que hacen es decir, bueno, pues si aunque sean dos calles, pero estas dos calles me las camino a mi ritmo. Y ¡zas! Se divorcian, que es la primera cosa que hacen, abandonan a su pareja, abandonan muchas veces su profesión, se ponen a hacer sus cosas y viven su vida de forma diferente, porque dejan estos mandatos sociales o estos mandatos familiares o lo que ellos creyeron que era vivir. Porque todos hemos en algún momento malentendido qué es vivir. Vivir como otros viven, vivir como me dijeron que viviera, vivir como la historia que yo me conté que funcionaba. Hay que tener un poco de valor y un poco también de ganas de terminar con esa vida que no nos hace feliz, pero terminar metafóricamente para decir, esta persona que está viviendo esta vida me está llevando a la muerte, no, no funciona, no siento nada. Se va a acabar esta persona, voy a comenzar otra nueva, ¿no? Y se vuelve como un renacer, pero renacer bajo sus propios términos, ¿no? Después de esta vida, hacer esa transformación. Las personas que han tenido de verdad adicciones, que han tenido enfermedades terminales, que han pasado por duelos muy fuertes o que han tenido crisis, por ejemplo, financieras, que se han quedado en la calle, esas personas suelen encontrar ese sentido de vida. Son empresarios que a lo mejor de tener restaurantes acaban vendiendo pasteles y tienen más éxito como pasteleros que como empresarios de, qué sé yo, inmobiliarias, constructoras, ¿no? Entonces, la vida puede empezar desde cualquier punto, siempre, pero hay que estar dispuestos a abandonar el punto en el que estamos. Es un poco como el béisbol, ¿no? Tienes que dejar tu base para alcanzar la siguiente y hacer una carrera. Pero si todo el tiempo te quedas en esa base, estarás en una buena base, pero en realidad nunca vas a hacer una carrera, ¿no? Entonces, ese es el punto. Hay que atreverse a dejar ese que no es para ser el que se quiere ser. qué fuerte. Imagínate nada más si esto lo llevamos al sentido sacerdotal de los sacerdotes o de las monjas, el sentido de la vida de o de un sacerdote, de un fraile,
de alguien que hace votos de castidad, de pobreza, Claro. silencio. Hay muchas personas que encuentran en el servicio su sentido de vida. Claro. El no sentirse tan importante, si en cambio ayudar a otros, como decía Víctor Frank, le da sentido a su vida. Pero hay personas que creen que ese es el sentido de su vida o lo toman como un trabajo. Yo, o sea, con las personas religiosas sí he estado en un momento muy en contacto, he comido con sacerdotes, como si fuera de la familia, y hay unos muy admirables y hay algunas otras personas que lo ven como un trabajo, otros lo ven como una vocación. Entonces, lo mismo que cualquier persona, ¿no? Hay psicólogos que lo ven como una vocación y que realmente se interesan por las personas y hay quien lo ven como un trabajo y la manera de ganar dinero. Entonces, pues sí es parte de lo que te dice la persona, de lo que quiere vivir la persona como profesionista o como desde su vocación, y de ahí dependerá pues el sentido que le dé a su vida, lo satisfecho que esté o no. Pero simplemente sí recordar que los placeres, el entretenimiento y cosas hoy como las redes sociales te distraen mucho del sentido de vida. Te la pasas entreteniéndote y riéndote de videos que se te olvidan después de 2 segundos de haberlo visto, y pasas tus noches desvelándote y acabándote y propiciando a lo mejor un tipo de demencia o de vejez prematura simplemente porque estás viendo videos que te dan risa. Pues yo creo que algo de ahí se nos está yendo también, ¿no? Sí, interesante, muy interesante como siempre. Gracias, Jesús Manuel, igualmente. Gracias. Veamos Gracias. el sentido de la vida. voy y regreso. Bueno, Te aviso si lo ay, encontré o no a la derecha o a la me izquierda. avisas si lo encontraste. Gracias, Jesús Manuel. Como La siempre, un próxima gusto. semana. Saludos a la familia. Igualmente. Abrazos. Adiós. Más allá de la realidad de lo cotidiano, existe una realidad superior. Esto es lo que André Breton proclama cuando escribe su manifiesto del surrealismo en 1924, una revolución artística y espiritual. Este texto es toda una bomba poética. El surrealismo rechaza la razón, la lógica e incluso el lenguaje, pues de acuerdo con el movimiento, estos enmascaran verdades más profundas y místicas. El surrealismo es ante todo un movimiento de liberación de la poesía. Una inmersión en el subconsciente que produjo algunas de las obras de arte más vanguardistas e inquietantes del siglo XX. El surrealismo es el triunfo de la imaginación. 100 años después, su legado sigue impregnando el arte y la cultura. La palabra surrealismo es un homenaje al poeta y escritor Guillaume Apollinaire, considerado el inventor del término. El manifiesto, escrito por André Breton, establece los principios fundamentales de un movimiento que se extendió hasta el siglo XX. Fue el poeta André Breton quien escribió el manifiesto del surrealismo en 1924. Al principio era un texto que iba a ser el prefacio de una colección de poemas. Luego lo separó y el texto se convirtió en un tipo de desencadenante de un movimiento que pronto se extendió por Europa y luego por todo el planeta. Es aquí, en la Closerie de Lilas, un café parisino que se había convertido en un punto de encuentro para artistas, donde un divorcio poético entre dos gigantes le da origen al movimiento artístico. En 1922 estalla una pelea entre André Breton y Tristan Tzara, fundador del dadaísmo. El movimiento dadaísta llega así a su fin y nace el surrealismo, un movimiento fuertemente influenciado por el psicoanálisis freudiano que Breton y su amigo poeta Luis Aragón habían descubierto hace poco. En Francia, los artistas y los poetas fueron los primeros en introducir o más o menos difundir el concepto de psicoanálisis a través de surrealistas como Breton y Aragón, que venían del mundo de la medicina, pero que luego cambiaron de campo al arte y la revolución. El manifiesto fue escrito después de la Primera Guerra Mundial. Durante esta, Breton trabajó como médico y fue testigo del baño de sangre y el tormento de los soldados heridos a los que atendía.
Breton fue movilizado en 1915 y debido a que había estudiado medicina, al principio estuvo en hospitales. Estuvo en diferentes acuartelamientos, pero sabemos que durante una de las grandes ofensivas de la batalla del Somme fue movilizado como camillero, así que vio pilas de cadáveres. El surrealismo nace en respuesta a la violencia y a lo absurdo de la guerra. También está influenciado por la pintura simbolista del siglo XIX y comparte ciertas características del dadaísmo. Una de sus ideas clave es el automatismo psíquico, una práctica que Breton desarrolló con su amigo poeta Philippe Soupault. El surrealismo solo puede entenderse si nos ponemos en los zapatos de unos jóvenes que estaban decididos a rebelarse y al mismo tiempo a crear una nueva atmósfera poética. Este nuevo territorio creativo desemboca en una obra conjunta en 1919, Los campos magnéticos, texto pionero en escritura automática, una técnica que buscaba liberar al artista de todo control ejercido por la razón. ¿Cómo trasladar esto a términos visuales y pictóricos? Fue algo que tomó varios años y lo hizo Max Ernst, el artista alemán, quien encontró otra manera de producir arte que no fuera dictado por la razón e inventó la técnica del frottage. Y en 1925 esto significaba poner papel sobre una plancha de madera usada, frotar sobre el papel y ver aparecer bosques, monstruos, etc. El movimiento tenía una doble misión: crear una nueva estética y atacar todas las estructuras opresivas como el capitalismo. El surrealismo siempre tuvo dos pilares, por un lado, a Karl Marx y a un lema en particular, el de transformar el mundo, es decir, actuar sobre la realidad política y social del presente, y el otro pilar es poético, el de cambiar la vida, del poeta Arthur Rimbaud. El manifiesto también proclama que la actividad surrealista no sigue ningún plan convencional ni tiene una dirección específica. Sin embargo, su autor rápidamente emerge como el líder del movimiento. Era quizá el hombre más surrealista en cierto sentido, el hombre que llevaba la batuta entre nosotros, y a mí no me gustaba mucho que me dijeran qué hacer. Pero aceptaba a Breton en todo lo que hacía, confiaba en él. Mais j'acceptais Breton dans tout ce qu'il faisait. Je lui faisais confiance. Apodado el Papa del Surrealismo, André Breton ponía su doctrina por encima de todo, aunque esto significara romper con otros artistas de renombre. Obviamente este tipo de rigor suyo hizo que en cierto momento se opusiera a ciertos artistas, para quienes el surrealismo se estaba convirtiendo quizá en un asunto más comercial, como era el caso de Dalí en particular. Considero que desde el punto de vista poético es quizá el más mediocre de todos los surrealistas. Descubrió un mecanismo poético en todos sus manifiestos. Nos decía qué hacer para ser poetas, y eso es lo que hizo que el surrealismo se definiera maravillosamente. La obra de Salvador Dalí definiría el surrealismo en España, mientras el movimiento se extendía por Europa, Latinoamérica, Medio Oriente y Asia. Acerca de sus raíces parisinas, una escuela muy distinta de surrealismo se estaba consolidando en Bélgica. Y a un momento donné, il y a des galeristes belges. En un punto, artistas belgas como Magritte y galeristas iban a París porque allá estaban pasando cosas importantes, intercambios culturales y artísticos que querían experimentar al máximo. René Magritte se consagra como el surrealista belga por excelencia. Su cuadro, La traición de las imágenes, muestra un objeto corriente con una afirmación incongruente. Magritte y los colegas se sirven de un lenguaje plástico. Magritte y sus colegas utilizaron un lenguaje figurativo, plástico, una pintura. Era una técnica personal, pero muy cercana a la de los antiguos maestros. Son objetos simples que todo el mundo conoce, es fácil de leer, es extraño, pero no demasiado extraño, y al mismo tiempo el público siente que se esconde otro mundo. Le public sent qu'il cache un autre monde. Además de los inquietantes lienzos de Magritte, esta exposición presenta las obras subversivas de las mujeres que contribuyeron al movimiento: Toye, Dorothea Tanning y Leonor Fini. Fueron las mujeres quienes aprovecharon el espíritu libre del surrealismo y del medio que frecuentaban.
No fueron exactamente invitadas a hacerlo. No fueron invitadas a convertirse en miembros, pero tomaron la oportunidad de conquistar esa libertad por sí mismas. La manipulación de imágenes para crear nuevas realidades no se limita a la pintura. El desarrollo de cámaras más ligeras y sofisticadas a principios del siglo XX les permite a los artistas automatizar las imágenes. La fotografía surrealista puede entonces desarrollarse. Se utiliza principalmente en la industria de la moda, como en el trabajo de la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli, que incorpora el surrealismo en sus diseños. Dans la photo surréaliste, il y a toujours une grande part de rêve. En la fotografía surrealista siempre hay una gran parte de sueño y se deja atrás la simple representación de la realidad. Y es curioso porque si vemos esta foto de Man Ray, que apareció en la revista Harper's Bazaar en aquella época, vemos que en el fondo aparece un cuadro que él había pintado hace poco. Et qui reprend dans le fond un tableau qu'il a créé juste avant. Il faut savoir que Es importante señalar que los fotógrafos, sobre todo Man Ray, que era un fotógrafo surrealista, se ganaban la vida en aquella época más con el mundo de la moda y la prensa de moda que con la venta de sus obras. Avec le monde de la mode et la presse de mode que par la vente de ses œuvres. En aquella época, las casas de moda confeccionan mundos cada vez más fantásticos y oníricos. El surrealismo y la moda encajan a la perfección. Un point commun aussi entre le monde de la mode et le monde des surréalistes, c'est l'humour, mais l'humour au service d'un message. Lo que tiene en común el mundo de la moda y el de los surrealistas es el humor, el uso del humor para transmitir un mensaje, el humor al servicio de abrir los ojos, o de abrir el tercer ojo, que se abre cuando soñamos. Trato de continuar la tradición del movimiento surrealista, aportándole un enfoque muy moderno. Los retratos en blanco y negro de Markus Schäfer han ocupado portadas de revistas y paredes de galerías. El artista se inspira en los ideales universales del movimiento. I came across the movement and I dived into it and then I started reading parts of. Descubrí el movimiento, me sumergí en él y leí el manifiesto de André Breton. Y creo que fue a partir de ahí que intenté reflexionar más sobre mi forma de fotografiar. Yendo más allá de la idea de fotografiar una semejanza exacta de algo, la fotografía tiene un impulso atemporal. Uno puede crear su propia realidad. En el corazón mismo de la idea del surrealismo está el automatismo psíquico, que en otras palabras está ligado al subconsciente, que en otras palabras está ligado a algo que cada persona de este planeta hace cada día, es decir, soñar. En sus esculturas y pinturas se encuentran algunos elementos surrealistas, pero con la fotografía Markus Schäfer utiliza técnicas particulares, como la superposición de imágenes para crear composiciones, un guiño a los collages surrealistas. El artista también utiliza múltiples fuentes de luz y materiales distorsionantes para trascender la simple representación plana de la realidad. Potentially a surreal portrait of a person, and for me, I guess I'm not trying to focus. Cuando se trata de hacer un retrato potencialmente surrealista de una persona, no intento centrarme en un aspecto en particular. Lo que trato de hacer es capturar múltiples capas, y al hacerlo, en mi idea, soy capaz de ahondar en ese nivel de subconsciente de la esencia de alguien. Of someone's essence. What I like capturing. Lo que me gusta capturar en una imagen es esencialmente el pasado, el presente y el futuro. En esta foto en particular, mantuve a una persona en el plano. Pueden haber sido 20 segundos, pero hay muchos momentos capturados en esta imagen. Imágenes que siguen desafiando nuestra percepción de la realidad. Un siglo después de que André Breton escribiera el manifiesto, el espectro del surrealismo parece seguir siendo omnipresente.